Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gran placer saludarles nuevamente. Les habla Luis Miquilena. Les doy la bienvenida al episodio número 108 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Ya entramos en la semana número 51 desde que fue decretado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena flexible, esto de acuerdo al sistema 7x7 Plus que maneja la administración de Nicolás Maduro. Hasta la fecha, la cifra de contagiados se acerca ya a las 140.000 personas infectadas y la de fallecidos ascendió a 1.348 víctimas, lamentablemente. Esto, repito, según cifras de los voceros maduristas. Comenzamos nuestro episodio de esta semana visitando a nuestros amigos de Runrunes y aquí encontramos un reportaje interesantísimo que lleva por nombre: refinerías venezolanas solo pueden procesar 170.000 barriles diarios. De 1.300.000 barriles que producía Petróleos de Venezuela en el año 2007, hoy en día el gobierno madurista se ve en la obligación de importar gasolina iraní para abastecer el mercado interno. En el año 2012, el fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ufanaba de la producción petrolera. Casi el 15% de la producción de crudo este año lo vamos a incrementar. Claro que siguen los voceros de la oligarquía diciendo que Venezuela está produciendo, son no sé si 1 millón, dicen ellos, que está quebrada PDVSA. Ellos tenían quebrada a PDVSA. Ellos estaban arriesgando todo el futuro nacional, el futuro del país. El despido de 18.000 trabajadores durante el paro del año 2002 y la falta de inversión convirtieron a la industria petrolera venezolana en un aparato incapaz de autogestionarse. La periodista María Josefa Maya nos tiene los detalles de este trabajo. La refinación de petróleo en Venezuela es apenas 1/3 de lo que fue. Apenas 170.000 barriles son procesados en el que en algún momento fue uno de los complejos refinadores más grandes del mundo. Según la BBC, en 2007, Petróleos de Venezuela producía 1.300.000 barriles de crudo diarios. Diversas transnacionales operaban en la industria petrolera, Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips siendo algunas de ellas. Un informe de Se Dice Libertad señaló que en 2012 se producían entre 2.7 y 2.9 millones de barriles de crudo diariamente. De ellos, 1.303.000 eran refinados, es decir, entre 44 y 48% del petróleo producido se refinaba. 9 años después, Venezuela produce solo 580.000 barriles de petróleo diarios aproximadamente. Sin embargo, la producción petrolera no ha sido la única cifra que ha descendido notablemente. Actualmente solo se refina 29.31% del crudo que se produce. Qué gran placer saludarte, María Josefa. Espero estés muy bien. Mira, tengo 2 dudas y quisiera que me las aclararas. La primera, ¿cuántas refinerías están operativas en el país y cuál es su nivel de producción? Hola Luis, muchísimas gracias por tenerme en el episodio semanal del podcast 3 en 1. Respondiendo a tus preguntas, para febrero de 2021, el complejo refinador de Paraguaná era la única refinería operativa refinando apenas 170.000 barriles de petróleo diarios, 105.000 en la refinería Cardón y los 65.000 restantes en Amuay. Por último, ¿cuál ha sido el efecto de la falta de personal calificado en la empresa? Las refinerías de PDVSA han sufrido un gran deterioro desde el final del chavismo y el comienzo del mandato de Nicolás Maduro. La carencia de capacidad técnica impide tener el conocimiento adecuado para manejar una refinería. Hoy en día, por falta de dinero y conocimiento técnico, las refinerías no han recibido el mantenimiento preventivo que debe hacerse continuamente para que la planta opere correctamente. Esto ha causado que ciertas operaciones en las plantas petroleras no operen de forma correcta o incluso que no funcionen. Y tal es el caso de la refinería El Palito, con el constante reinicio de operaciones durante 2020 que causó un derrame petrolero constante en Golfo Triste, afectando a las playas de Boca de Aroa y del Parque Nacional Morrocoy. Muchísimas gracias, María Josefa. Excelente reportaje. Ahora pasamos a Tal Cual y seguimos con el tema energético con el reportaje Piscinas y ríos de petróleo invaden la naturaleza de Anzoátegui y Monagas. Entre los años 2012 y 2014, los estados Anzoátegui y Monagas fueron los más afectados por los derrames petroleros, de acuerdo a grupos ambientalistas. Costas, ríos, fauna y flora se vieron perjudicados por la negligencia de Petróleos de Venezuela, empresa que reconoce que apenas 20% de los derrames suelen ser recolectados y apenas 5% de las zonas afectadas son saneadas.
La periodista Yagna Figueroa con los detalles. Así es. Este trabajo forma parte de una serie de reportajes que publicamos en Tal Cual sobre cómo afecta la contaminación de PDVSA en el país. En el primero se mostró el impacto en el estado Zulia y especialmente en el lago de Maracaibo y la afectación de la producción camaronera y pesquera de la zona. Mientras que en el segundo comentamos sobre la poca efectividad de los planes de limpieza y de recuperación que PDVSA ha ejecutado en ecosistemas delicados como el del Parque Nacional Morrocoy. Pero en este tercer trabajo explicamos que Anzoátegui y Monagas son las regiones más afectadas por los continuos derrames petroleros después del estado Zulia. Prácticamente muchas de esas fugas se han convertido en piscinas de petróleo que se pueden observar a simple vista y formando ya parte de sus paisajes. En estas dos regiones, donde hay una intensa actividad agropecuaria, se ha visto afectada por la llegada del crudo que brota de tuberías y oleoductos dañados. De acuerdo a productores consultados, han acabado con siembras y suelos fértiles, donde se cosechan plátanos, topochos, cambur, batatas, maíz, frijol y árboles frutales, y han muerto becerros que han caído en esas fosas. Estos estados forman parte de la división oriente de PDVSA, donde está actualmente la mayor producción de hidrocarburos del país, pues es ahí donde se ubica parte importante de la faja petrolífera del Orinoco y es precisamente donde han ocurrido derrames de manera constante, generando un importante impacto ambiental. Bienvenida, Yagna, espero estés muy bien. A ver, cuéntame, ¿cuál crees tú es la causa de estos incidentes? Hola Luis, ¿cómo estás? Pues la causa de estos incidentes es la falta de mantenimiento debido a la caída de la inversión en las distintas instalaciones, tanto de PDVSA como de las empresas mixtas. Esto ha generado cientos de incidentes en la industria. Además, la renuncia de miles de trabajadores petroleros, muchos de ellos calificados para atender una crisis operacional en la empresa, también ha sido un factor relevante para atender de manera óptima las emergencias. Por otro lado, quisiera saber cuál es la opinión de los ambientalistas al respecto. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, los ambientalistas y expertos petroleros sostienen que es prioritario que PDVSA entrene al personal desde el punto de vista ambiental, que esté consciente de cómo se previene y controla un derrame para mitigar sus efectos nocivos. Recordemos que toda industria petrolera contamina, pero se debe buscar la manera de minimizar ese impacto. También es necesario que los trabajadores cuenten con los equipos necesarios para utilizar en todo derrame. Indican además que se debe contar con un mapa de sensibilidad ambiental del país para identificar dónde están las áreas o instalaciones petroleras y los entornos más delicados, para así establecer planes de emergencia para cada caso en particular. Muchísimas gracias, Yagna. Hasta una próxima oportunidad. Finalizamos nuestro episodio de esta semana visitando el portal El Pitazo y aquí encontramos un reportaje que lleva por nombre Comercial del Luxury Armor, la pieza que generó rechazo hacia un influencer en las redes sociales. Una pieza publicitaria donde un hombre llega a una empresa solicitando blindaje para su vehículo provocó comentarios de rechazo en todas las redes sociales. Estoy en otro level, papi, ¿viste? Estoy aquí en Luxury Armor. Voy a blindar y a meterle todos los jugueticos a la camioneta, bebé. Llégate. Estoy sudando ahorita. El youtuber, que emplea un lenguaje calificado por usuarios como vulgar y está acompañado de una voluptuosa mujer, se convirtió en el blanco de las críticas. El periodista Daniel Benítez nos comenta más al respecto. En el trabajo de la blindadora de automóviles Luxury Armor se buscó la forma de desentrañar y entender cómo la figura de un influencer generó rechazo, a pesar de que esta no es la primera vez que ocurre, ya venía ocurriendo en programas como Qué Locura, Chéverísimo, Radio Rochela, donde se escenifican situaciones o parodias de este tipo. Para este trabajo se consultaron a un sociólogo, a un especialista en mercadeo, a una comediante, un crítico de cine y un psicólogo social. Podría decir que el hallazgo más importante es donde se explica por qué los influencers buscan encarnar personajes que representan a ciertos tipos de la sociedad, a ciertos estereotipos de la sociedad. Y la realidad es que así tú no compartas un chiste machista o feminista, si eso va acorde con la dinámica y la cultura de la sociedad, probablemente eso ocasione risa. Y bueno, la risa al final de cuentas es algo
algo inconsciente, es decir, es algo que poco probable puedas controlar. Te guste o no te guste el influenciador o el influencer, si se representa una situación que yo considero que puede ser así y se trivializa de forma cómica, eso va a generar risa. Y eso es lo que generó o lo que genera este tipo de contenidos, más no ocurrió con la blindadora de automóviles o el comercial de la blindadora de automóviles Luxury Armor, donde se representa un estereotipo de la sociedad como es lo que ahora se conoce como nuevos ricos o enchufados. Daniel, un placer saludarte. Cuéntame algo, ¿por qué el escándalo con esta publicidad? Hola Luis, ¿qué tal? Sí, el comercial de la blindadora de automóviles Luxury Armor fue un caso súper interesante de estudio y análisis, porque, bueno, sinceramente no es la primera vez que ocurre algo así. En televisión, en la década de los 80 ya se venían transmitiendo escenas o parodias muy parecidas, pero este caso con el tema de las redes sociales se hace muchísimo más viral. Lo que genera rechazo en este tipo de comerciales no es tanto que las personas se sienten identificadas con el momento de la crisis venezolana en el que no pueden adquirir un automóvil así, sino más bien a que este tipo de comerciales se distancian de los valores familiares y de la defensa de los derechos humanos. Es un comercial donde se evidencia un poco un lenguaje degradante, la cosificación de la mujer y apelar un poco también a un nuevo prototipo de venezolano, como lo que se le conoce aquí como enchufado. Y a todas estas, ¿qué respondieron los dueños de la empresa ante las reacciones que recibieron por parte de la gente? La empresa, frente a las reacciones adversas que generó en sus usuarios, decidió tumbar el video, es decir, eliminarlo de sus cuentas de redes sociales y emitir un comunicado donde piden disculpas porque el video, el comercial, no se asocia o no se asemeja a los valores de la empresa. Además, en el mismo comunicado dicen que se lavan las manos y dicen que no fue su culpa, sino más bien de la agencia de comunicaciones que ellos contrataron. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta una próxima oportunidad. Y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido te pareció relevante, como siempre te pido por favor lo compartas para que nos ayudes a informar sobre estos y otros temas que en el futuro estaremos difundiendo por esta misma vía. Nos despedimos como siempre haciendo un llamado a que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. Lávense las manos constantemente con agua y con jabón, usen gel antibacterial y si van a salir por favor llévense su mascarilla, practiquen el distanciamiento social. Salgan solo si es estrictamente necesario y de lo contrario la invitación como siempre es a quedarte en casa. En la producción de este espacio estuvieron Giannaly Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les habló Luis Miquilena. Me despido hasta una próxima oportunidad, hasta nuestra próxima entrega de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.